Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a seguir hablando un poco sobre el tema de las consecuencias en Puerto Rico de la invasión de los Estados Unidos en el 1898. Ese, podemos decir por el momento que ha sido la línea que le ha dado cohesión a los diferentes temas que hemos ido trabajando hasta la unidad 3. Ahora estamos en la unidad 4. En la unidad anterior vimos cómo luego de la invasión se fueron realineando, se fueron reorganizando las diferentes fuerzas políticas del país en nuevos partidos políticos, y esos nuevos partidos políticos, sobre todo a partir de la década de 1920, fueron creando alianzas y coaliciones para la mejor defensa de los intereses que representaban. Ahora en la unidad 4 vamos a hablar de lo que va a ocurrir en la década de 1930, que no se puede entender si no abordamos eh, algunos elementos de lo que está ocurriendo desde antes, ¿no? Y sobre todo los elementos del impacto económico que va a tener la invasión en Puerto Rico. De hecho, algunos de ustedes en los foros anteriores, cuando ustedes habían tenido la oportunidad de comentar sobre su opinión y su percepción de lo que había representado en la invasión para Puerto Rico, recuerdo muy bien que algunos de ustedes habían mencionado que había habido un desarrollo económico. Y eso es cierto, en Puerto Rico va a haber un desarrollo de ciertos sectores de la economía luego de la invasión de los Estados Unidos, pero ese desarrollo económico no debe confundirse con la mejoría de las condiciones de vida para la mayoría de los puertorriqueños, de las personas que viven en Puerto Rico en la época. Y ese va a ser el tema que vamos a estar abordando hoy. Tenemos el tema de la pobreza en Puerto Rico en los 1930. Para 1929, es decir, 3 décadas luego de la llegada de los Estados Unidos, de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico, más del 80% de la población de Puerto Rico vivía en la pobreza. Como el objetivo de estas presentaciones es que ustedes tengan también un elemento visual, ¿verdad?, de estos temas que estamos discutiendo, yo quise compartir con ustedes unas imágenes de esta barriada, la barriada El Fanguito, esta comunidad que se crea, una comunidad que se crea como muchas otras comunidades a partir de la emigración del campo a las costas en Puerto Rico en esas primeras décadas del siglo XX. Hay una emigración de personas buscando empleo, y como el empleo se va a crear sobre todo en las costas con la siembra de la caña de azúcar, no únicamente, pero sobre todo, ¿verdad? Él va a ser el sector principal, la siembra, el cultivo de la caña de azúcar, la confección del azúcar, la exportación del azúcar, pues va a haber una emigración. Estas personas van a llegar, no van a tener donde vivir y van a comenzar a ocupar terrenos. Una de estas barriadas, de estas comunidades, se va a llamar El Fanguito. Hay varias páginas en internet en donde pueden conseguir imágenes e información de esta comunidad El Fanguito. Aquí yo les tengo un ejemplo de estas páginas que pueden visitar si ustedes desean, en donde tienen, claro, aquí tienen información en inglés, pero tienen imágenes para que le pongan rostro a estas caras de la pobreza. Interesantemente, esta comunidad del Fanguito, ¿verdad?, ya no existe. Estaba ubicada entre lo que es Santurce y Atorrey, cerca del Caño Martín Peña, en el área que hoy, parte de ese área, donde hoy está la Milla de Oro, y donde están los grandes bancos que representan el sector financiero. Todas estas personas fueron luego expropiadas, sacadas de esta barriada, sacadas de este lugar, eh, para crear espacio para el desarrollo urbano. Sobre todo, como les dije, pues ese sector de Atorrey que hoy en día vinculamos con la riqueza, pero que tiene una historia bien interesante, y que pues, les recomiendo que busquen información en internet sobre ella. Pues como les decía, más del 80% de la población vivía en estas condiciones de extrema pobreza en el país. Y la pobreza implica que se ven afectadas no solamente el no tener dinero, ¿no? También implica un golpe a la salud de los seres humanos que viven en pobreza. En el caso de Puerto Rico, para esta misma época, había epidemias de malaria, había problemas de desnutrición masiva, ¿verdad? Y había problemas de enfermedades como la tuberculosis. De acuerdo a la información de la época, Puerto Rico tenía la tasa de muerte más alta del mundo de tuberculosis para 1929. La pobreza también implica o tiene golpea otros derechos como el derecho a la educación,
¿verdad? Limita el acceso a la educación. Una de las maneras como se mide el acceso a la educación es a través de la tasa del analfabetismo, es decir, las personas que saben leer y escribir. ¿Verdad? Nosotros hoy en día muchas veces damos por sentado que todo el mundo sabe leer y escribir, pero el objetivo de alcanzar que la mayoría de la población aprendiera a leer y escribir, por lo menos tuviese esos elementos básicos como un derecho, es una conquista del siglo XX en nuestros países de Occidente y sobre todo en Puerto Rico. Para la época, para 1930, casi la mitad de la población de Puerto Rico no sabía leer ni escribir. Había un 12.6% de hombres y un 11.2% de mujeres solamente que tenían algún tipo de escolaridad, y solamente para 1930 había 7.000 estudiantes en la escuela superior. Te dirán, pues 7.000 es mucho o es poco. ¿Cuánta era la población de la época? Pues para 1930 estamos hablando de alrededor de 1.5 millones de habitantes. O sea que de esos 1.5 millones, 7.000 estaban atendiendo a la escuela superior. Los demás no llegaban ni a la escuela superior. Aquí tienen en esta tabla también la oportunidad de ir comparando el crecimiento poblacional de Puerto Rico hasta el año 2000. Eh, Luego tendremos la oportunidad de hablar sobre el impacto de la crisis económica ahora a principios del siglo XXI y sobre todo ahora también de los desastres naturales como los huracanes, los terremotos e incluso la epidemia y el impacto que ha tenido en nuestra población. Todos esos datos que yo acabo de mencionar son datos de cómo era la vida de los pobres, que era la mayoría de la población en Puerto Rico, antes del 1930, antes de la Gran Depresión de 1930. Porque ahora en la unidad 4, cuando hablamos de esta década de 1930, solemos hacer énfasis en el impacto que tiene la crisis, esta crisis económica que se llama la Gran Depresión. Por favor, lean con calma el material de unidad 4, vean el video que está a su disposición para que estén seguros de que entienden estos conceptos. El impacto que va a tener en Puerto Rico. La Gran Depresión va a tener un impacto en la economía y en la calidad de vida de los puertorriqueños, pero la pobreza de los años 30 no es consecuencia de la Gran Depresión. La Gran Depresión va a agudizar las condiciones de pobreza que se vivían en Puerto Rico desde antes de los 30. En Puerto Rico la pobreza aumentó, se agudizó luego de la invasión. ¿Hubo desarrollo económico? Sí, pero ese desarrollo económico no impactó de la misma manera a todas las personas que viven en Puerto Rico, y para la gran mayoría de los puertorriqueños la riqueza producida en Puerto Rico no fue nunca vista ni les benefició. Aquí tienen una cita de un informe que hizo un think tank en 1930, el Brookings Institute, que lo pueden conseguir, se puede conseguir. Yo aquí esta cita la presento según está en el libro de Linda Colón, que se llama La pobreza en Puerto Rico, que es un libro que les recomiendo. Y en esta cita se describe cómo vivían las casas de estos pobres en Puerto Rico. Dice, la mayor parte de las casas de los jíbaros no tienen camas, mesas o sillas, no hay alfombra, espejos o palanganas para lavarse. Tienen una hamaca para dormir. Los que no duermen en ella lo hacen en un catre o en el suelo. Los utensilios de cocina están hechos de cacharros de aluminio. La casa con todo su mobiliario no cuesta más de $75. Yo me tomé la molestia de buscar, y esto ustedes lo pueden buscar en internet. Hay varias páginas que donde ustedes pueden conseguir el valor del dinero de cualquier momento anterior a hoy en día, incluso desde el año pasado, porque el dinero no vale lo mismo. Hay una inflación. No, si yo les digo que en la época un trabajador ganaba 35 centavos, esos 35 centavos no representan en la época lo mismo que hoy en día. Así que esa comparación de cuánto representaría ese dinero hoy en día se puede hacer a través de diferentes mecanismos que se consiguen en internet. Uno de ellos es esta dirección que tienen aquí. Ustedes pueden buscarla, pueden buscar otros instrumentos. Y de acuerdo a esta información, $75 de 1930 es el equivalente de $1.167 en el 2020. Es decir, cuando habla de $75, estamos hablando de una casa que con todo lo que hay adentro, hoy en día no valdría más de $1.167. El salario en Puerto Rico para la época oscilaba entre 135 y $169 al año, que es algo así como 2.101 a $2.630 del 2020, del 2020, hoy en día al año.
al año. Los salarios de la época, para que tengan una idea. Con la Gran Depresión se agudiza el problema del empleo en Puerto Rico. El desempleo ¿verdad? Aumentó y ahora afectó al 50% de los jefes de familia, que en su mayoría, ¿verdad?, eran descritos como hombres en la época, lo que representa la crisis del modelo de desarrollo económico que va a ser impuesto en Puerto Rico con la invasión de los Estados Unidos. Ese modelo impuesto es el modelo del monocultivo del azúcar. Monocultivo es cuando se cultiva no únicamente, pero sobre todo un solo gran producto del cual depende todo el resto de la economía. En Puerto Rico, durante esas 4 primeras décadas del siglo XX, el cultivo principal, la actividad económica principal giraba en torno a un solo gran cultivo, que era el de la caña de azúcar, la producción de azúcar para su exportación. Y entonces, cuando se habla del modelo del monocultivo, se está hablando de la economía de Puerto Rico que giraba en torno a la producción de un solo gran producto, que ustedes van a ver en la lectura del libro de Escarano, que tienen que hacer también para esta unidad 4, que estaba dominado por 4 grandes corporaciones azucareras, corporaciones absentistas, es decir, corporaciones de Estados Unidos, americanas, cuyos dueños no vivían en Puerto Rico. Entre 1929 y 1931 hubo una reducción de los salarios de los trabajadores de las corporaciones azucareras. Se redujo un 35%. Hubo una reducción de 131 a 95 millones en salario. Sin embargo, los dueños de estas corporaciones protegieron muy bien sus ganancias y durante la misma época los pagos por los dividendos o por las acciones, ¿no?, los accionistas de estas corporaciones fueron iguales o en algunos casos un poco superiores. Es decir, que cómo estas corporaciones azucareras mitigaron el impacto a la economía de la Gran Depresión, reduciendo el costo de producción, que en este caso eran los salarios de los trabajadores que ya vivían en unas condiciones terribles de pobreza y ahora los empujaron a una miseria aún mayor. Claro, la industria azucarera, la industria del azúcar no era la única, había otros sectores, estaba el tabaco también, estaba también la industria de la aguja. La industria de la aguja empleaba sobre todo a mujeres y a niños. En Puerto Rico el salario era en promedio unos 2 centavos la hora. Aquí les comparto con ustedes una cita adicional, también conseguida en el libro que ya les recomendé de La pobreza en Puerto Rico de Linda Colón. Esto es una cita de un discurso de un congresista, Vito Marcantonio, que en 1939 decía: estos embaucadores de Nueva York llevan su trabajo a Puerto Rico, se lo daban a un contratista, luego a un subcontratista y así continuaba la sucesión, recibiendo cada uno una ganancia de la labor de las pobres mujeres y niños. La mujer pobre recibe de paga de 3 a 5 centavos la docena de pañuelos. Ellos la revenden, esa misma docena, a $3 en Macy's, Nueva York. Se les paga de 8 a 15 centavos al día, no más. Así que ustedes ven la explotación de la mano de obra, en este caso sobre todo de las mujeres y de los niños y de las niñas, en la industria de la aguja en Puerto Rico. Algo que ocurre con la Gran Depresión es la inflación de los precios y sobre todo en lo que tiene que ver con la alimentación, la inflación del costo de los alimentos. Aquí tienen una pequeña tabla en donde se da como muestra el aumento del precio del quintal de algunos alimentos que son parte de la dieta básica de los puertorriqueños de la época. El arroz, las habichuelas, el bacalao y la manteca, ¿verdad? Observen el aumento enorme de precio que se da desde 1932 al 33. Esto es un solo año. El quintal de arroz de $2.40 a $4.10. Habichuelas de 3 a $5.25. El bacalao de 19 a 28 y la manteca de 14 a $18. Aquí no les da necesariamente una idea de lo que se puede comprar con los salarios, pero les da una idea de cómo se aumentan los precios, ¿no? Sabiendo que ya les especifiqué que los salarios de muchos trabajadores se habían disminuido. De acuerdo al cálculo que se hace para la época, y este cálculo también lo saco del libro de La pobreza en Puerto Rico de Linda Colón, el costo de la dieta básica semanal para una familia de 4 se estimaba en $11.17. Es decir, una familia de 4, para comer los 4 en una semana, gastaban en promedio
$11.17, ¿verdad? Ese era el costo más o menos. Con eso podían comer. Y el salario semanal del trabajador de la caña, que es de los trabajadores mejor pagados en esta época, era solo de $3.55. Comparen, el jefe de familia, muchas veces él era el único que trabajaba, si no su esposa tenía que trabajar posiblemente en la industria de la aguja, los niños tenían que trabajar, no podían ir a la escuela, $3.55 a la semana para poder cubrir una deuda de $11.17 a la semana. Y esto es $3.55 con 12 horas de trabajo, 7 días a la semana. En la época de la zafra, porque el trabajo del azúcar no es un trabajo que se da todo el año, es un trabajo que se da durante la zafra, es decir, cuando la caña ya está lista para ser cosechada, cortada y preparar el azúcar. Estos datos son los que explican toda esa información que ustedes van a tener en esa lectura que tienen que hacer en el libro de Escarano sobre el descontento de la década del 30, que se va ¿verdad? Que por lo general en el discurso de historia se presenta a través de dos manifestaciones. Las manifestaciones de los trabajadores a través de sus luchas con sus sindicatos, con el Partido Socialista de la época, con el Partido Comunista que surge en 1934, entre 1931 y 1936 se estima que hay unas 207 huelgas que se organizan en Puerto Rico en 5 años. Pero también se suele mencionar la radicalización de uno de esos partidos que ustedes vieron y que estudiaron en la unidad 3, que surgió en la década del 20 como parte de los procesos de cambios que se dan en el panorama de los partidos políticos. El Partido Nacionalista ahora tiene un nuevo presidente, el doctor Pedro Albizu Campos, y durante la década de los 30 este partido se va a radicalizar. Como respuesta a la lucha de los trabajadores organizada, como respuesta a la radicalización del discurso político, ¿verdad? La intensificación, el crecimiento de las ideas independentistas en Puerto Rico, de las fuerzas independentistas, va el gobierno de Estados Unidos va a hacer extensivo a Puerto Rico una serie de programas que se habían creado para atender la coyuntura de la crisis económica de la Gran Depresión como se va a dar en los Estados Unidos. Recuerden que la Gran Depresión no ocurre solamente en Puerto Rico, la Gran Depresión va a impactar el planeta completo y va a impactar enormemente a los Estados Unidos. Los Estados Unidos van a sufrir su economía mucho con los efectos de la Gran Depresión y la respuesta es una transformación de la manera como se percibía el Estado, de las funciones que se le atribuían al Estado. Es la creación de lo que algunos llaman el welfare state, el Estado benefactor. Es un Estado, es una nueva función que tiene como objetivo tratar de contrarrestar este descontento popular masivo que está surgiendo en los 30. ¿Cuáles son las nuevas funciones del Estado, sobre todo acá en la colonia de Puerto Rico? Bueno, pues a partir de lo que hemos visto, el Estado ahora va a servir como nuevo patrono, ¿no? Esto que nosotros hemos visto, por lo menos yo me he criado así, y yo presumo que ustedes también, en donde se ha criticado que el Estado en Puerto Rico es muy grande, que los empleados públicos son demasiados, que es lo que justificó para principios del siglo XXI leyes como la Ley 7 de Luis Fortuño, la Ley 66 de Alejandro García Padilla, que costó trabajos tanto en el sector público sobre todo, pero también en el privado, pero en el público, ¿no? Como que el Estado que era muy grande, como que el gobierno daba mucho empleo. Esa visión de que el Estado crea empleo, de que el Estado puede ser una fuente de empleo y que eso tiene un impacto en la economía, que el Estado puede crear los empleos que el sector privado no puede crear. Eso surge en esta época. También la noción de que el Estado tiene una responsabilidad con la población, de asistirlo socialmente para atender necesidades que son producto de esta crisis económica, necesidad de acceso a la vivienda, de acceso a la salud, de acceso a la escuela. No, que el Estado tiene esa responsabilidad. Esto es parte de los elementos que van a ser ahora adoptados, de la imagen del Estado que va a ir transformando y que viene como consecuencia de lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo, más concretamente, y Carano lo va a mencionar, lo pueden leer con más calma, con respecto a las teorías del nuevo trato, el New Deal,
de Franklin Delano Roosevelt, que es el presidente de los Estados Unidos. Eh, a- a- yo no quiero extenderme demasiado en la presentación, pero quiero mencionar esto porque es muy importante. El, el- Cuando hablamos de un nuevo paradigma, es que hasta esta época la imagen que había predominado es que el Estado intervenía muy poco en la economía, ¿verdad? Como idea, ¿no? Y que, y que de hecho, la intervención que había tenido el Estado, si ustedes recuerdan en su primera parte de Historia de Puerto Rico, en el siglo XIX el Estado va a tener una función muy activa en luchar en contra de esto que se va a llamar la vagancia, de aquellas personas que no tienen empleo, pues van a ser penalizadas. De ahí sale el régimen como el de la libreta en el siglo XIX, en donde se piensa que las personas son vagas, los jíbaros son unos vagos, los pobres son vagos, hay que obligarlos a trabajar y el Estado va a tomar una serie de medidas impositivas para tratar de obligar, para tratar de crearle una mano asalariada, una mano de obra asalariada al sector privado. O sea que si el Estado intervenía era para penalizar porque se entendía que el que no tenía trabajo era un vago. Había leyes en contra de la vagancia. Sin embargo, esto va a cambiar porque ahora hay muchas personas que no pueden trabajar porque hay una crisis en la que se han perdido muchos empleos, ¿verdad? Piénsenlo y compárenlo con la crisis que estamos viviendo hoy en día en Puerto Rico. Como hace 20, 30 años quizás en Puerto Rico era más fácil decir que el que no trabaja es porque no quiere versus ahora que la falta de acceso al trabajo es algo, una realidad innegable, una realidad que muy pocos pueden negar, ¿no? Eh, un elemento también adicional que es bien importante mencionar sobre este concepto del Estado benefactor, ¿no? Y la política del New Deal es que ahora el Estado va a tener un rol muy activo en la creación de la demanda, lo que se llama la demanda agregada. Es decir, la crisis se ve como un motor que se ha apagado o que está funcionando muy lentamente y ahora el Estado va a ser un poco una fuerza que le dé impulso para que comience a funcionar. Va a ser la gasolina, va a echarle gasolina. ¿Cómo? Pues sobre todo creando empleos y dando dinero, poniendo el dinero a correr. Hace ya varios años, hace como un poquito más de 10 años, bajo el gobierno de Obama, cuando ya se comenzaban a sentir los estragos de la crisis de principios del siglo XXI en la economía de Estados Unidos y en Puerto Rico, de la que todavía nosotros no nos hemos recuperado, el presidente Obama creó un incentivo, un cheque que le llegó a todos los ciudadanos para que pudieran gastar ese dinero. Eso es una medida muy parecida a esto de lo que estamos hablando que ocurre con el New Deal. O en el caso ahora de la epidemia, el incentivo que se crea bajo el gobierno de Trump. También se le dan incentivos a las empresas. En el caso del gobierno del presidente Obama se le dieron eh, miles de millones de dólares a diferentes corporaciones que estaban en crisis, eh, a bancos, a instituciones financieras, pero también a manufactureras, para que no quebraran y no se perdieran empleos. Esa es la ideología, ¿verdad? Que podemos decir que proviene de esta década del 30 con el nuevo trato de Roosevelt. Y a Puerto Rico va a llegar una cantidad de fondos federales, de dinero, ¿no? Para tratar de eh, rescatar la economía, ¿no? Y hay dos grandes agencias, dos programas principales que se van a crear. Ustedes lo leerán con calma, yo no voy a entrar en detalle en esta presentación. La PRERA y la PRA, ¿verdad? Sin embargo, nuevamente le tengo otra cita del libro de Linda Colón. Esto es una cita de la doctora Carmen Gautier Mayoral, en donde especifica la cantidad de dinero que va a llegar durante esta década del 30 a través del gobierno federal, pero que fíjense cómo comienza ella a analizar esta llegada de fondos. Dice, los fondos federales otorgados a Puerto Rico en esta época apenas mitigaron los efectos de aquella crisis y ciertamente no la solucionaron. Sin embargo, miren la cantidad de dinero que llega a partir del 36. El dinero que va a llegar como parte de estos programas federales va a ser mayor al presupuesto de Puerto Rico en el 36 y en el 37 va a representar el 169 y 144% del presupuesto. Es decir, si el presupuesto era $100, llegan 169. ¿Verdad? Y esto va a seguir aumentando, sobre todo a finales de la década del 30.
y en principios de la década del 40, con la Segunda Guerra Mundial, Puerto Rico se va a ver como una posesión importante por su ubicación, ¿verdad? ¿No? En la geopolítica, en el contexto de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, y se va a hacer una nueva inversión importante. Aquí lo tienen en la cita para la construcción de infraestructura que sirviera a esos propósitos, como eran las carreteras militares o el complejo naval Rupert Roads, etc. ¿Cuáles son los efectos entonces de esta inyección de fondos federales que se da a través de la PRERA y de la PRA? De lo que ustedes leerán más en detalle. Yo no estoy mencionando tampoco aquí, por ejemplo, el plan Chaldón, que es importante que ustedes lo mencionen. Esto es una presentación bien general que no tiene el objetivo de sustituir su lectura, al contrario, es enriquecerla. Bueno, pues podemos mencionar como efectos positivos la reducción del analfabetismo un 10% y la creación de empleos, sobre todo empleos estatales, empleos vinculados directamente a estas agencias. Sin embargo, insisto en lo que les mencionaba anteriormente, que estos fondos no van a ser suficientes. Y vamos a tratar de entender por qué. Pero antes de eso, insisto en que no son suficientes. Y ahora, para insistir en esto, les tengo otra cita. Esta cita es del memorando del gobernador Blaston Winship, en 1937, gobernador nombrado, ¿verdad?, para Puerto Rico, que decía él, le decía, esto es un memorando, es decir, un informe que él le presenta al presidente Roosevelt en el 37 y dice, el gobierno federal nunca ha extendido a Puerto Rico ayuda financiera ni siquiera aproximadamente comparable con la otorgada a los estados. Puerto Rico recibía per cápita $57.41 de ayuda federal, mientras que Hawái obtenía 141,50, las Islas Vírgenes 282,28 y el estado promedio 220,99. Puerto Rico, recalcó el general, era el séptimo comprador mayor del mundo de productos estadounidenses, es decir, el séptimo, si fuéramos vistos como clientes, el séptimo mayor cliente, ¿verdad?, del planeta Tierra de los productos estadounidenses, excediendo a todos los países del hemisferio occidental excepto Canadá. Por tanto, aunque fuera solo porque Puerto Rico proporcionaba tanta vida a la economía estadounidense, la isla merecía un mejor apretón de manos del pueblo norteamericano. Entonces el gobernador de Puerto Rico de la época dice, no fueron suficientes. Parece que era mucho dinero, realmente era poco dinero comparado a la ayuda federal, a los incentivos federales que recibieron los estados y otros territorios. Y sobre todo, el problema principal es que estos incentivos no atendían el problema básico, el problema esencial, el problema fundamental de la estructura económica de Puerto Rico, y es que nosotros teníamos, y vamos a ver si todavía es así hoy en día, porque estamos en la historia del siglo XX, una estructura de producción colonial. ¿Qué significa eso? Que la producción que se daba, ¿verdad?, el desarrollo económico que se daba en Puerto Rico para la época, era un desarrollo impuesto por los intereses de los, de los Estados Unidos y no de Puerto Rico, es decir, de los sectores organizados en la economía americanos. En el caso de Puerto Rico, estamos hablando de 4 corporaciones azucareras que dominaban más de la mitad de los terrenos de cultivo de la caña de azúcar, y el dinero que se hacía, todo el dinero de esta, que era la actividad económica principal, no se quedaba en Puerto Rico, se iba de Puerto Rico. Es decir, que esos incentivos federales es como si le echaran gasolina a un motor que tiene un hueco. Le echa y se está yendo, no prende el motor porque no hay motor, no está funcionando. Por más dinero que se pusiera. Todavía hoy en día, y lo lanzo para provocarlos, vamos a seguir esta discusión poco a poco durante el resto del curso, evidentemente, pero podemos, ¿verdad?, y ya ir vinculándolo a nuestro presente. ¿Cómo podemos relacionar esos temas de nuestra relación, en este caso, ¿verdad?, política y económica con los Estados Unidos, con lo que está pasando hoy en día? ¿Cómo es la situación de la pobreza hoy en día en Puerto Rico? Yo les puse de ejemplo unos recortes de periódicos desde 2012 hasta un recorte de estos días, en el 2020, ¿verdad? Cómo se habla de la pobreza, cómo se ha intensificado, ¿no?,
desde el 2012, antes del huracán María, luego del huracán María, con los terremotos y ahora con la epidemia. ¿Cuáles son las causas de los problemas que nosotros tenemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social? ¿Cuál es la historia de, de qué tiene que ver la historia de Puerto Rico con lo que vivimos y con lo que sufrimos hoy en día, ¿no? ¿Cómo lo podemos relacionar lo que está pasando hoy en día con esta historia del siglo XX? Yo creo que es el reto que seguimos, ¿verdad?, atendiendo a partir de ahora, y yo creo que hace más interesante estos temas. Así que muchas gracias por su atención y, por supuesto, siempre quedo disponible para atender sus dudas. Estoy a un email de distancia, así que cualquier duda o si desean que nos reunamos en una sesión remota adicional para abordar cualquiera de estos temas, por favor me escriben y lo organizamos.